todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo, como habrán visto ya en el título, la reseña de mi última lectura, que fue July's People, de la autora Nadine Gordimer. En español este libro es La gente de July. Así que vamos a comenzar. Este fue para mí mi primer encuentro con esta autora, nunca la había leído y quedé muy contenta. Primero les quería contar que Nadine Gordimer fue una autora sudafricana que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1991 y, por lo que estuve investigando, la mayoría de sus obras abordan cuestiones políticas y las tensiones morales y psicológicas de Sudáfrica, un país que siempre estuvo muy dividido racialmente. July's People está ambientada en Sudáfrica durante la lucha contra el apartheid, en una época de violencia muy intensa y de revolución social. Y nos presenta un derrocamiento, ¿sí?, de este sistema luego de una guerra civil ficticia. Este libro fue publicado en 1981, más o menos cuando faltaba todavía una década para el fin del apartheid. Y antes de seguir con la reseña, quería hacer una breve mención de lo que fue el apartheid. Fue un sistema de segregación racial y de opresión política y económica que existió en Sudáfrica y también en Namibia entre 1948 y el principio de la década de los 90. Este sistema fue implementado por la minoría blanca y separaba oficialmente a la población en grupos raciales, blancos, negros, de color, y con esto se creaban lugares, leyes y oportunidades por separado y muchas desigualdades obviamente entre todos los grupos. El objetivo de esto era mantener el poder y el privilegio de esta minoría blanca mediante el control de la mayoría negra y no blanca a través de un sistema legal restrictivo que regulaba casi todos los aspectos de la vida. Obviamente que me quedó muy corta, pero bueno, el video no es sobre el apartheid, pero sí quería hacer una breve mención. Bueno, entonces vamos ahora con el argumento del libro. En Sudáfrica estalló una guerra civil, no sabemos en qué año exactamente, en qué momento, pero bueno, esta guerra civil estalló entre el gobierno del apartheid blanco y grupos de resistencia de personas negras. Y ganaron estos rebeldes. Hubo saqueos de negocios, destrucción de edificios y de casas, y muchas familias blancas se vieron forzadas a huir de sus hogares. Entre ellos encontramos a la familia Smails, una familia blanca y liberal que vivían en la ciudad de Johannesburgo. Y esta familia huye al pueblo de su empleado negro, July, que queda en el interior de Sudáfrica. En cuanto a los personajes, no hay muchos personajes. Los principales son: dentro de la familia Smails tenemos a Bam, que es el esposo y el padre. Es un hombre blanco que es arquitecto y le va muy bien. Después tenemos a Maureen, que es la esposa y la madre, blanca también, hija de un minero muy rico, que es un dato no menor porque en la mina su padre había explotado a muchos trabajadores negros y ella siempre trata de distanciarse y de criticar esta práctica. Después tenemos a sus tres hijos: Víctor, el más grande; Gina, la del medio y la única mujer; y Royce, el más chiquitito. Y después tenemos a July, que es el ex empleado, el ex criado de los Smails, que trabajó para ellos durante 15 años y que pone en riesgo su vida, pone en riesgo a su familia al esconder y proteger a sus amos, digamos, a la familia blanca para quien él trabajó toda su vida. Y después tenemos otros personajes como Martha, la esposa de July, también la madre de July, y aparecen otros personajes que también tienen bastante importancia en la novela, como Daniel, como el jefe,
La familia y July escapan en una camioneta a la que se refieren como bakkie, que es un término coloquial sudafricano para camionetas o furgonetas que tienen un área de carga abierta atrás. Este bakkie amarillo después va a ser bastante importante en la historia. Y cuando llegan se instalan en la choza de barro que era la casa de la madre de July. La historia no comienza con el escape, sino que ellos ya están instalados en esta choza. Es muy importante mencionar que la familia Smails, o los adultos de la familia, eran liberales, se oponían a las políticas del apartheid, estaban a favor de la integración, se sentían orgullosos de su pensamiento y de siempre, según ellos creían, haber tratado a sus empleados negros con dignidad, con respeto, justamente, incluso con igualdad en su mente, ¿no? En su creencia. Pero ahora todo cambia, ahora dependen de July para todo lo esencial: refugio, comida, protección. Y al verse en esta situación límite, se enfrentan con la realidad o con muchas realidades. Por un lado, con la realidad que vivían estos otros sudafricanos, porque la familia estaba en contacto solamente con July y con los sudafricanos negros que trabajaban para otras familias o en las ciudades, pero no tenían idea de cómo vivían las familias o no tenían realmente una noción, ¿no?, de cómo vivían estas familias en los pueblos, en las aldeas, cómo vivían estas esposas. July, por ejemplo, volvía a su pueblo cada 2 años. Y por otro lado también se encuentran o se enfrentan con la realidad de cuál es su visión del mundo, quiénes son ellos mismos, ¿no? Tienen que cuestionar o se ven forzados a cuestionar su propia identidad. Y ya voy a referirme más a esto. Todo se pone en tela de juicio, a la fuerza. Vamos a ver que a Maureen es a quien más le cuesta este cambio y aceptar esta nueva dinámica de poder. Y va a ser quien más se enfrente con July. Lo va a empezar a resentir y va a comenzar a cuestionar tanto la honestidad como la lealtad de July para con su familia. Y a los adultos, es decir, Bam y Maureen, les cuesta mucho más aceptar esta nueva dinámica de poder, como ya dije, esta nueva vida, sin los servicios básicos cubiertos, sin la comida a la que estaban acostumbrados a comer, sin que el dinero les sea tan útil como antes. Pero bueno, lo más complicado es que ahora July es quien tiene el poder. Pero para Maureen específicamente cambiaron muchas cosas. En la ciudad ella era una mujer moderna, con dinero, con trabajos, con ayuda en su casa, en una posición de total privilegio. Y acá se ve reducida a labores domésticos y no logra integrarse bien tampoco con las mujeres de la comunidad. La barrera lingüística es algo muy importante en la novela. Los que sabían hablar inglés medianamente bien eran quienes tenían que trabajar para estas familias blancas. Pero si no, no. Ellos hablaban en su propio idioma. Los niños, en cambio, son quienes más fácilmente se adaptan. Extrañan menos cosas de su vida anterior y adquieren rápidamente las costumbres de la comunidad de July. También se relacionan con otros nenes sin la necesidad de tener que hablar el mismo idioma, mediante juegos, gestos y con este como idioma común que tienen los nenes. Y esto también nos abre la pregunta de si esto pasara, ¿no? En ese momento, ¿no? Si esto llega a pasar, si se llega a terminar el apartheid, ¿quiénes van a quedarse, quiénes van a poder adaptarse y quiénes van a poder realmente integrarse? Probablemente los más jóvenes, los que no son tan conscientes de la realidad con todos estos privilegios y que quizás no tienen en la cabeza metidos todos estos prejuicios, estas dinámicas de poder, etc. La pareja también
sufre muchos cambios y se cuestionan bastantes cosas, la pareja entre Bam y Maureen. Y a todo esto no podemos dejar de mencionar que July corre un gran riesgo, y él toma un gran riesgo al esconder a la familia, porque está escondiendo a una familia blanca de los revolucionarios negros que están luchando por liberar a los negros de los blancos. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta de ¿para quién es él leal? Como dije antes, no solamente a los Smails les cuesta este cambio. También tenemos a la madre de July, por ejemplo, que, como dije antes, cedió su casa, sus pertenencias, pocas, pero al fin todas sus pertenencias, para que esta familia se instale ahí. Y ellos medio que eso no lo registran tanto. Y después tenemos a la esposa de July, Martha, que le cuestiona esto a su esposo. No tiene tanto protagonismo, pero el poco que tiene a mí me impactó bastante porque nos deja ver cómo era la realidad de las mujeres en estas comunidades. Ella, muy chica, se juntó con July, muy chica quedó embarazada, y cuenta que estos 2 años, él volvía cada 2 años, y después de unas semanas de la visita de July, ella dejaba de sangrar. Y pocos meses después, o unos meses después, tenía un bebé nuevo, de quien cuidar, a quien alimentar. Y en estos 2 años que transcurrían, ella tenía que seguir trabajando constantemente en los quehaceres y en las tareas que tenían asignadas las mujeres de la comunidad, mientras tenía que cuidar de todos sus hijos más el nuevo, el chiquitito. Vamos a ir viendo cómo la tensión va creciendo cada vez más. Hay diferentes objetos o situaciones simbólicas, como es el Bucky, la camioneta amarilla, que ponen de manifiesto este cambio en la dinámica de poder y qué le sucede a cada una de las partes con esto. El final de la novela es bastante ambiguo y abierto. En cuanto a los temas que nos presenta esta novela, tenemos, bueno, primero obviamente la dinámica de poder entre blancos y negros, amo y sirviente o patrón y empleado. Después el racismo oculto o latente, porque los Smails creen o creían que no eran racistas, apoyaban la integración y estaban en contra del apartheid, todo mientras estaban muy cómodamente en su rol asignado en esta sociedad, en este statu quo. Pero cuando este se ve alterado, cuando ellos pierden los privilegios de los que gozaban, gracias al apartheid, su racismo, sus prejuicios y su sentido de esto debería ser así, sale realmente a la luz. Un gran tema es el apartheid y sus consecuencias sociales. El choque de culturas también, porque como dije antes, ellos se tienen que acostumbrar a esta nueva vida que representa, no sé si mucho más, pero bueno, quizás sí, porque en realidad ellos eran la minoría blanca y privilegiada de cómo realmente se vivía en Sudáfrica. Entonces tienen que acostumbrarse, por ejemplo, se me quedó en la mente, ellos en realidad tenían pan, tipo pan lactal, en los supermercados, que venía todo como frisado y envasado, ya algo súper industrial, pero la gente no comía pan realmente. Ellos estaban como acostumbrados a el pan de harina de trigo, digamos, pero que, si no recuerdo mal, que se importaba, y en realidad en Sudáfrica ellos comían, o sea, la comunidad comía algo que se llama mili, que es hecho con harina de maíz, por ejemplo. Es un pan de maíz, básicamente. Y, por ejemplo, los adultos extrañaban el pan de trigo, de harina de trigo, pero los nenes rápidos se acostumbraron a comer este mili. Ese es uno de los ejemplos. Después también tenemos la barrera lingüística. Como dije antes,
ellos hablan inglés entre ellos y con July y con quizás otros hombres que también trabajaban en las ciudades para los blancos, pero ahí no pueden realmente comunicarse con muchas de las personas de la comunidad y también ellos son excluidos cuando los demás hablan en su propio idioma y no en inglés frente a ellos, porque ahora están en su lugar, no tienen que adaptarse a ellos. Además, ellos ya no son los empleadores, entonces no necesitan como incluirlos en este sentido. Y después, bueno, abre muchas preguntas la autora, ¿no? Como dije, este fue publicado antes de que se termine el apartheid, entonces ¿cómo realmente se puede dar un cambio? ¿Quiénes van a sufrir inevitablemente en este cambio para que haya una verdadera integración? ¿Quiénes van a poder adaptarse? La verdad es que es un libro que es cortito, como pueden ver, pero que da para un montón de análisis. Siempre que hago una reseña de un libro que fue escrito originalmente en inglés, incluyo esta sección de lo leo en inglés al final. Por si no lo sabían, les cuento que yo soy traductora pública en inglés y profe de inglés, entonces me parece que está bueno decirles cuál es mi opinión con respecto al nivel de inglés necesario para esto, o qué es lo que pueden llegar a encontrar con respecto al idioma en los libros, si es que tienen interés en leerlo en su idioma original. Y bueno, como les decía antes, si bien es cortito y da para mucho análisis, es cortito y presenta ciertos desafíos, para no decir dificultades. Primero, las voces en los diálogos no están claramente marcadas. Uno, cuando ya se familiariza con los personajes, sí se da cuenta quién es el que está hablando, pero no es que estaba marcado claramente. Después, los personajes no blancos, como tuvieron que aprender inglés como pudieron, cometen varios errores al armar las oraciones. Presenta a veces el estilo stream of consciousness o flujo de la conciencia del que hablé en la reseña de la señora Dalloway. Y esto requiere siempre más atención y más concentración por parte del lector. Cada capítulo requiere que el lector se adapte a un nuevo contexto, nuevos personajes y un nuevo tiempo, porque va mucho al pasado, sobre todo de Maureen. También hay referencias a hechos o eventos históricos reales que la autora, a los que la autora hace referencia. También hay referencias literarias y, por último, palabras o términos propios de Sudáfrica, y es necesario buscar el significado de estos. Así que yo creo que con un B2 avanzado o C1 ya se pueden animar, pero creo que más que por el nivel de inglés, sí requiere un lector que esté atento, concentrado y que sea curioso para buscar todas estas palabras y términos que no conoce. Espero que les sirva y espero que les haya gustado la reseña. La verdad es que para mí fue un libro súper interesante. Creo que el único libro que leí también ambientado en Sudáfrica fue en su momento Disgrace de Coetzee, y bueno, lo leí hace varios años y también me había gustado mucho, y la verdad es que es una ambientación que me gusta porque me llevó a investigar un poco más sobre la historia y sobre el apartheid, etcétera, que la verdad me interesa bastante y me gustaría incursionar más todavía. Me gustó mucho esta novela, así que me encantaría saber si alguien la leyó o si leyeron algo más de esta autora que puedan recomendarme. Y bueno, nos vemos en el próximo video.